Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Ruiz Sánchez, alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy vamos a hablar sobre el control de convencionalidad, control de ex oficio y control de regularidad. Bueno, vamos a empezar con el control de convencionalidad. Este se encuentra en la tesis 293 del 2011, en el cual se estableció varias lagunas que más adelante vamos a poder hablar. Pero antes vamos a hablar sobre su antecedente. El antecedente se estableció en el caso de Rosendo Rodilla en el estado de Guerrero en 1974, en el cual fue desaparecido por parte del ejército militar y fue hasta 1990 en el cual su hija lo denunció por la vía penal. Pero a pesar de eso estaban insatisfechos por los resultados, así que prefirieron presentarlo ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, en el cual tenía que considerar y estudiar sobre si un derecho fue violado, sí o no. Debemos de recordar que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las autoridades de nuestro país, conforme a su competencia, debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad, independencia y progresividad. Y recordando que el Estado también debe de sancionar, reparar y prevenir la violación de los derechos humanos. Y ustedes se preguntarán qué hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de Rosendo. Bueno, ellos sancionaron a México y al Poder Judicial Federal, en el cual estableció los siguientes puntos: que los jueces deberían de implementar el control de convencionalidad de ex oficio junto con el control constitucional difuso. El siguiente es que deberán registrar la interpretación del fuero militar en casos en específicos y el siguiente es que el Poder Judicial Federal deberá implementar las medidas administrativas conforme a las sentencias de derechos humanos. La Comisión Interamericana estableció una jurisprudencia en la cual habla que el Estado, sus poderes y todo el aparato en conjunto, a la hora de firmar un tratado internacional, debe someterse en este tratado internacional. Y en este ejemplo fue con la Comisión Interamericana. Y es aquí cuando el Poder Judicial debe implementar el control de convencionalidad, porque por un lado tenemos las normas jurídicas de este Estado y por otro tenemos las de la Comisión Interamericana. Y es aquí cuando bajo sus competencias y los procesos judiciales en materia de derechos humanos deben de estudiarlos y implementar cuál es el mejor según con el principio pro persona. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la jurisprudencia de la comisión, pero ¿qué pasa si tenemos dos jurisprudencias? Por ejemplo, una jurisprudencia nacional de nuestro país y una jurisprudencia de la Comisión Interamericana. Estas dos deben de armonizarse y de no ser así tienen que implementar el principio por persona. ¿Pero qué es este principio? Bueno, sabemos que hay derechos humanos tanto en nuestra Constitución y también en los tratados internacionales, pero recordando que el principal objetivo es favorecer a esa persona en sus derechos humanos, que no se vulneren, y esto también está establecido en el artículo primero, párrafo segundo de nuestra Constitución. Pero no solamente la Comisión Interamericana implementó el principio de por persona, sino también el principio de complementariedad. Debemos de recordar que el Estado su principal objetivo es proteger, garantizar los derechos humanos. Y cuando un derecho es violado, es cuando el Tribunal Nacional debe de actuar ante esta violación de derechos. Y de no ser así, es cuando interviene la Comisión Interamericana. Regresando un poco, nombramos la tesis 293 del 2011, en el cual establece varios puntos diferentes. El primer punto es que cómo es la jerarquía de los tratados internacionales y nuestra Constitución en materia de derechos humanos. El segundo punto es que cómo deben de actuar nuestros jueces frente a una jurisprudencia internacional, que en este caso es de la Comisión Interamericana. Y el tercer punto es que deben de implementar nuestros jueces el control de convencionalidad. Estos diferentes puntos se resolvieron en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Rosendo, en el cual hablan del primer punto, sobre la jerarquía. Como sabemos,
Las normas de derechos están en las fuentes internacionales y estas ya están implementadas en nuestra Constitución en el artículo primero, en el cual se establece que no hay jerarquías entre ellas, sino que son una sola y trabajan igual. En el segundo y tercer punto sobre la jurisprudencia internacional y el control de convencionalidad, se estableció que cualquier jurisprudencia internacional o emanada de la Corte Interamericana, esta debe ser vinculada con el poder nacional de nuestro país en México, ya sea que México sea parte sí o no del litigio. Y ustedes se preguntarán cómo o qué estableció nuestros tribunales. Bueno, el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito establece que debe ser ejercido por todas las autoridades. En cambio, el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito establece que solamente deben ser en materia de violación de derechos y también en relación en tratados internacionales a través de juicios de amparo. Ahora el siguiente que vamos a hablar es el control de ex oficio. Bueno, este control lo encontramos en nuestra Constitución en el artículo primero y más que nada es que no solamente son los derechos humanos en materia de nuestra Constitución o en las leyes, sino también tomando en cuenta los tratados internacionales en los cuales celebró el Estado mexicano, recordando que la interpretación es la más favorable de los derechos humanos, o sea, la persona, es decir, el principio pro persona. Este control debe interpretarse en nuestro artículo 133 en materia de derechos humanos. También debemos de recordar que nuestro Poder Judicial es el quien está a cargo y que también nuestros jueces están obligados a implementar los derechos humanos tanto de nuestra Constitución y como de los derechos internacionales, a pesar de las disposiciones contrarias a una norma inferior. También debemos de recordar que el Poder Judicial debe realizar los siguientes puntos. El primer punto que habla el Poder Jurídico es la interpretación conforme en sentido amplio. ¿Esto qué quiere decir? El orden jurídico conforme a los derechos humanos debe no solamente tomar en cuenta lo de nuestra Constitución, sino también los tratados internacionales que el Estado mexicano haya celebrado y teniendo en cuenta el principio pro persona. El segundo punto habla sobre la interpretación conforme en sentido estricto. ¿Esto qué quiere decir? Que como hay diferentes interpretaciones jurídicas, un ejemplo fue el que mencioné anteriormente de la Comisión Interamericana, y también recordando que el principal es favorecer los derechos y reparar los derechos de las personas. El tercer punto es la inaplicación de la ley. Esto quiere decir que no, el objetivo no es separar los poderes, sino más que nada fortalecer a nuestros jueces para que tengan una competencia en el cual una competencia excelente. Y por último tenemos el control de regularidad. Esto lo encontramos en el artículo primero constitucional, en el cual es el conjunto de derechos humanos o es el catálogo de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, del cual analiza la validez de las normas y actos jurídicos de orden jurídico mexicano. Y también dice que a la hora de control de constitucionalidad o control de convencionalidad también está dentro del parámetro de regularidad. Y bueno, eso es todo.